Chile, 90 años de radio. Grandes noticiarios. El Reporter ESO, el primer informativo de Chile. Los informativos radiales se remontan a la primera transmisión de radio en Chile, el 19 de agosto de 1922, a las 9:30 de la noche. Ese día se leyeron noticias tomadas del diario El Mercurio de la misma jornada. Con el paso de los años, se crearon emisoras de norte a sur de Chile. La mayoría tenía medios precarios, y cuando se trataba de dar noticias al oyente, muchas se limitaban a leer recortes de la prensa escrita. Esta situación cambió radicalmente el 31 de agosto de 1941, con el estreno de El Reporter ESO, por primera vez en Chile, y al mismo tiempo en otros países de América Latina, apareció un informativo concebido especialmente para la radio, y que no era una copia de los diarios. El Reporter ESO tuvo varios padres. La compañía que lo auspiciaba, que era la petrolera ESO Standard de Nueva Jersey, Estados Unidos. El material noticioso era redactado por la agencia de noticias United Press International. Y el tercer padre era la agencia publicitaria McCann Erickson, que coordinaba la puesta en el aire de este programa. Las noticias que difundía el Reporter ESO no eran de un diario o periódico, eran cables que la agencia UPI redactaba en forma precisa, concisa y dinámica. Con ello, se fue creando el lenguaje radial que todos adoptaron después y que incluso se traspasó a la televisión y a los nuevos medios digitales que conocemos en nuestros días. Por esto, la llegada de El Reporter ESO fue también el inicio del periodismo radial en Chile. ¡El Reporter ESO! El Reporter ESO debutó el 31 de agosto de 1941 en Radio Agricultura. Su primer locutor titular fue Jorge Cucho Orellana, locutor, escritor, periodista y publicista que se destacó desde muy joven como un verdadero genio creativo de la radio y los medios de comunicación. Hemos rescatado su voz de una entrevista realizada por Televisión Española antes de su deceso. En esta se refiere a su vida laboral después de septiembre de 1973. Hice de todo porque me pasó una cosa muy curiosa. La gente desconfiaba, claro, cuando tenía que presentar un currículum vitae y decía, bueno, dueño de una agencia de publicidad los últimos 20 años y quiere trabajar de redactor publicitario. Era como si un general quisiera ser sargento dentro de la nomenclatura de la publicidad y nadie me aceptaba. Todos me miraban con mucha desconfianza. Yo había sido gerente de McCann Erickson en Chile, que es otra agencia muy importante norteamericana de publicidad. He hecho de actor, he hecho de fraile, he hecho de traductor. La primera cosa que hice al llegar a España, que era en enero, fue traducir Ben-Hur, una versión inglesa para los juveniles de la editorial Altea. Eso fue lo primero que hice. Me gané 75.000 pesetas. Soy yo el que tengo que dar las gracias, porque realmente es una distinción que dudo mucho que merezca, pero como ya estoy aquí y lo acepté, gracias de nuevo. Jorge Cucho Orellana fue el primer lector titular de El Reporter ESO, desde que debutó en 1941 hasta fines del año 1942, cuando lo reemplazó Adolfo Yankelevich. Adolfo Yankelevich fue uno de los grandes locutores de radio en Chile. Fue el segundo locutor del Reporter ESO y lo leyó durante 4 años, siempre en Radio Agricultura. Como sucede muy a menudo en la historia de la radio en Chile, apenas hemos encontrado una sola grabación con la voz de Adolfo Yankelevich. Se trata de un comercial de alimentos Meyer, que probablemente él grabó a comienzos de la década de 1950. Alimento Meyer alimenta más y ahorra para su agua.
Cada envase del tamaño gigante lleva una estampilla de la Caja Nacional de Ahorros por valor de 1 peso. Alimento Meyer, el alimento sano y nutritivo para su hijo. El tercer lector oficial de El Reporter Eso fue el locutor y publicista Juan Leguedé. Él entró en 1946 y se quedó hasta 1956. Durante ese periodo, El Reporter Eso se mudó a Radio Minería en 1951 y permaneció allí hasta su fin, en 1973. En total, El Reporter Eso estuvo en el aire por 32 años, 10 en Radio Agricultura y 22 en Radio Minería. En ninguna otra emisora, excepto, claro está, la Red Nacional de Estaciones que se colgaba de la emisora matriz. En algún rincón del tiempo estará la voz de Juan Leguedé leyendo El Reporter Eso. Pero en los archivos de Radio Portales encontramos una antigua muestra de una agencia de talentos publicitarios con grandes voces chilenas. Entre ellas, la emotiva voz de Juan Leguedé interpretando estos anuncios. Jugos de naranja hay varios, y todos muy buenos. Pero jugo de naranja con zanahorias solo hay uno. El nuevo jugo de naranja con zanahorias, Fruco, porque no me conformo con poco. Alguien nos pidió a los de Ortiz que hiciéramos también pasteles con trufa de chocolate. ¿Por qué no?, nos dijimos. Tiene que resultar muy bueno. Y se nos ocurrió algo más, ponerle un toque de naranja. Y claro, quedó sensacional. Se llama Choco Naranja, el nuevo pastelito de Ortiz. En 1956, el joven locutor Pepe Abad fue elegido como nuevo lector oficial del Reporter Eso. Durante sus 12 años con el programa, también se convirtió en su rostro, cuando el noticiario fue llevado por Canal 13 a la televisión entre 1964 y 1967. ¿Cómo nos gustaría escuchar a Pepe Abad leyendo El Reporter Eso? Pero sí tenemos su gran voz en otras facetas, como cuando grabó un disco alusivo a la Copa Mundial de Fútbol 1962, que se jugó en nuestro país. Y así llegamos al final de la historia. Chile, clasificado en el tercer lugar de la Copa del Mundo. Pasará el tiempo y los nombres de Scuti, Astorga, Godoy, Eizaguirre, Valdés, Raúl Sánchez, Navarro, Rodríguez, Contreras, Cruz, Rojas, Ortiz, Ramírez, Moreno, Toro, Landa, Campos, Puyú, Tobar, Leonel Sánchez y Musso se agigantarán para que las juventudes de Chile se modelen con su solo recuerdo. Pepe Abad fue uno de los locutores y animadores más queridos en la historia de la radio y la televisión en Chile. Falleció a la joven edad de 48 años debido a un ataque al corazón. Entre todos los locutores de El Reporter Eso, fue el que imprimió mayor simpatía y naturalidad a la gran responsabilidad de leer un noticiario que se escuchaba en todo el país, en una verdadera cadena nacional de emisoras que el público siempre esperaba 4 veces al día. Durante los 12 años de Pepe Abad en El Reporter Eso, siempre había alguien que lo reemplazaba durante sus vacaciones o sus días de descanso. En esos años, era poco común que las mujeres leyeran noticiarios. Eran pocas y todas excepcionales. Adriana Borllero, Nana González, Mireya Latorre y Soledad de los Reyes. En el caso de El Reporter Eso, todos sus lectores eran hombres, pero como en todas las cosas, había imprevistos. Y un día Pepe Abad no llegó. Esa fue la única vez que apareció una voz femenina. La cantante, primera actriz de radioteatros, locutora y animadora,
Soledad de los Reyes. Yo estaba de turno y llega el reportereso, entonces el control puso la característica, el reportereso, que se va alejando. Y no aparecía Pepe Abad, tuvo un problema grave y no llegó. Quien lo reemplazaba, que era Roberto Rojas, no estaba en Santiago, tampoco llegó. Y volvía el control a poner el reporter. Y yo estaba sola en la radio, estaba de turno. Y yo dije, ¿cómo no va a salir el reporter eso? Ya, deme el micrófono a mí, yo. Y leí el reporter eso. La única mujer en Chile que ha leído el reporter eso fui yo. Después grandes felicitaciones por teléfono, agradecimientos, qué sé yo. Pero el reporter eso salió al aire, de todas maneras. En 1968, el joven locutor de Radio Minería, Gabriel Muñoz, asumió la tarea de leer este informativo en forma titular. Hacía años que venía reemplazando al lector anterior, hasta que tomó su lugar, aunque por poco tiempo, porque él también tenía otros planes y proyectos. Gabriel Muñoz emigró a otras emisoras y, de su paso por ellas, hemos rescatado una selección de grabaciones en las cuales presenta algunos programas de los años 70 y 80. Ya tenemos todo preparado. Desde este instante y hasta las 9 de la mañana entregaremos el más completo, veraz e independiente informativo sobre la actualidad de Chile y el mundo en las últimas horas. 9 meses después, ese mismo año 1968, el locutor y publicista Roberto Rojas se convertía en lector titular del Reportereso. Él era un autodidacta. Durante su juventud estuvo muy enfermo, pero él aprovechó esos años para leer, educarse y cultivarse. Venció sus obstáculos físicos y llegó a ser director de programas de Radio Minería, hasta que lo escogieron como nueva voz oficial de El Reporter Eso. Su atributo principal era la seguridad absoluta que tenía para leer. Nunca se equivocaba y poseía un gran dominio del ritmo, entonación, inflexiones y todo el énfasis que era necesario. Radakovic hizo ganar a su equipo por 1-0, eliminando así a Alemania. Seguía Checoslovaquia, se quedaba en la carrera Hungría. En Viña del Mar, Brasil conseguía el marcador más amplio de la fecha. Sin apuro ganaba a Inglaterra por 3-1. Un gol de Hitchens, 1 de Babá y 2 de Garrincha, para dejar las cosas en un 3-1. Un cerebro electrónico en Moscú había pronosticado que Rusia sería campeón del mundo. ¿Qué podría hacer Chile frente a los rusos con cerebro electrónico y todo? Varios años antes, cuando Roberto Rojas se ausentaba, el encargado de leer el noticiario era el locutor y abogado Humberto Sáez. Muy buenas noches. Humberto Sáez es un hombre dinámico y lleno de energía. Lo imaginamos en el estudio de Radio Minería, exclusivo del Reporter Eso, desde donde su voz se irradiaba en onda media y corta hacia todo Chile. Santiago. Fue inaugurado esta tarde el monumento a la victoria de Chacabuco. La obra fue erigida en los mismos campos donde se libró la batalla que consolidó nuestra independencia. Estuvo presente el presidente Frei, ministros de Estado, los jefes de las 3 ramas de la defensa, parlamentarios y representantes diplomáticos y eclesiásticos. Luego de izarse los pabellones patrios de Chile, Argentina y España, el jefe de la guarnición de Santiago, general Juan Bancalari, hizo entrega del grupo escultórico. Humberto Sáez recuerda que el Reporter Eso era retransmitido por una enorme cantidad de emisoras en todo el país, por lo que casi toda la gente que disponía de un receptor se informaba de esta manera. Y en aquella época era el Reporter Eso era un programa donde lo escuchaba todo Chile, yo creo, los que tenían radio. Y además es que el gran hándicap que tenía el Reporter Eso es que la estructura de ese informativo, que duraba 5 minutos, estaba muy bien redactado.
Además de Humberto Sáez, hubo otras voces que pusieron su talento al servicio del primer programa radioperiodístico de Chile. Uno de ellos es el locutor Carlos Zapag. Los días domingo, él viajaba especialmente desde San Antonio para animar una amena tarde musical y deportiva, pero además leer los 2 boletines de ese día. Era toda una experiencia. Es la 1:11 p.m. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, José Miguel Insulza, se mostró optimista sobre un posible fin al conflicto que se vive en Honduras, y cuyo escenario cambió con la llegada al país centroamericano del depuesto mandatario Manuel Zelaya. Insulza dijo que con la evolución de los eventos de los últimos días se halla optimista en poder encontrar una solución a los problemas mediante el diálogo entre las partes involucradas. Carlos Zapag reconoce los distintos aspectos valiosos que elevaron el nombre de El Repórter, eso hasta el reconocimiento histórico de su aporte fundamental al radioperiodismo chileno. El Repórter, eso yo creo que era lo certero para la información, muy chequeada, breve, pero decidora, ¿no es cierto? Y una duración de 5 minutos que era suficiente para enterarte de lo más importante que estaba ocurriendo en el momento. Se preparaba no con mucha antelación, pero sí con absoluto cuidado. Para esa época, el Repórter, eso era algo como aparte, como que no tenía nada que ver con los otros noticieros. Era algo muy importante, a lo que había que tenerle mucho cuidado de no cometer errores. Yo siempre me sorprendía de eso. Entonces pensé, viniendo de San Antonio, donde en la semana no sabía lo que pasaba mucho, decía yo, debe ser tremendamente importante este programa. Tan chiquitito, pero con el que se pretendía tener mucho cuidado, particularmente en la lectura y en el contenido de las noticias. Llegamos a mayo de 1973. El mundo estaba convulsionado por guerras y por todo tipo de cambios políticos, sociales y económicos. La ESO ya había cancelado su noticiario en casi todos los demás países. En estas circunstancias tan difíciles, aparece el 7º y último locutor titular, Luis Maturana, que ya tenía una trayectoria probada en la lectura de noticias y comerciales. Titulares de esta edición. En Afganistán, el líder Mullah Omar se rindió y entregaría Kandahar, último bastión del Talibán, mañana. Combates en Tora Bora continúan en búsqueda de Osama Bin Laden y los colaboradores de Al-Qaeda. Luis Maturana afirma que El Repórter ESO poseía un nivel de credibilidad tan grande que la audiencia lo consideraba como un diario oficial hablado. Porque para que algo surta efecto, tiene que ser publicado en el diario oficial. Las leyes, los decretos, todo eso. Y en el caso del Repórter ESO, tenía que durar 5 minutos exactos, incluido el aviso intermedio, que iba siempre antes de la última noticia. Se escribía, se redactaba especialmente para ser leído en la radio. De hecho, en la presentación decía noticias preparadas por United Press International para el Repórter ESO, algo así. El Repórter ESO debutó en Chile el 31 de agosto de 1941 en Radio Agricultura. El 1 de enero de 1951 se trasladó a Radio Minería, donde permaneció hasta el final, el lunes 10 de septiembre de 1973. Al día siguiente, Chile cambió, y la ESO canceló su último informativo radial después de 32 años. El Repórter ESO hizo escuela, estrenando el radioperiodismo, es decir, la verdadera forma de hacer noticias para este medio de comunicación social, y que ha cumplido 90 años en Chile. La radio. Chile, 90 años de radio.